damos a nuestro pastor la oportunidad que venga hasta aquí y pues lleve la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Jonathan. Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí? Realmente cuando dice la Escritura que hay cuando ustedes se reúnen, ¿qué hay? Hay palabra de Dios, hay profecía, hay algo especial. Cuando nos reunimos sucede algo en las vidas nuestras porque el Señor lo hace y sucede algo en el ambiente. Así que estamos contentos y agradecidos con Dios por estar aquí. Le voy a pedir que se ponga de pie y oremos al Señor y le demos gracias como parte de la adoración de todo lo que hemos hecho hoy. Levante su mano derecha conmigo si usted lo desea hacer así. Digámosle: Señor, gracias porque nos das la vida, porque respiramos y tu palabra dice: todo lo que respire alabe al Señor. Y hoy hemos venido por tus atrios con alabanzas, hemos venido a adorarte, a bendecirte, Señor. Y pedimos hoy que nos envíes tu palabra, para que tu palabra, Señor, nos renueve, tu palabra nos enseñe, para que tu palabra, Señor, lleve el propósito para el cual tú la estás enviando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Lo pedimos en el nombre de Jesús con fe, lo recibimos por el Espíritu. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Damos la bienvenida también a los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión en diferentes lugares, países y ciudades y también diferentes horarios. Vamos ahora a hablar del tema advertencias y señales antes del fin. La semana pasada vimos el tema la destrucción del templo y las señales de su venida. Nos basamos en 3 versos del capítulo 24 de Mateo, los primeros 3 versos. Y concluimos con ese tema con 3 preguntas de los discípulos, estando ya en el Monte de los Olivos, como lo vemos aquí en esta foto. Podemos ver y apreciar cómo el Señor en el Monte de los Olivos les está hablando acerca del templo. Pero ellos concluyen diciéndole: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda pregunta, le dicen: ¿y cuáles serán las señales de tu venida? Están hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y luego le dice: ¿y cuáles serán las señales del fin del siglo? Que eso está hablando de la segunda venida literal del Señor y del inicio del milenio. Así concluimos el tema la semana pasada. Pero hoy quiero que veamos la advertencia y señales antes del fin. Vamos a hacer énfasis entonces en eso, en la advertencia de Jesús el Mesías de Israel. Jesús hizo a todos los creyentes saber que les tocaría vivir durante el fin de los tiempos. O sea que nosotros que nos han alcanzado el fin de los tiempos no ignoramos, o por lo menos no debemos de ignorar las cosas que nos va a tocar vivir. Tome su Biblia entonces y acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a basarnos del verso número 4 al verso número 8. Y dice la Escritura, acompáñeme, verso 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación,
y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Bueno, en el verso número 4, el Señor responde diciendo: mirad que nadie os engañe. Entonces, lo primero que debemos nosotros preguntarnos es: ¿qué vamos nosotros a hacer con la advertencia del Señor? Porque cuando Él dice mirad, nos está haciendo una advertencia, nos está diciendo: fíjense lo que viene, fíjense lo que va a pasar. ¿Cómo vamos a tomar la advertencia? ¿La vamos a tomar levemente o la vamos a tomar con seriedad? Sería la pregunta. O vamos a decir, bueno, todo está bien. A mí mucho esos temas no me interesan, porque yo sé que me voy a ir al cielo y lo que va a pasar, pues que pase. Si esa es nuestra actitud, entonces no estamos siendo discípulos diligentes. Porque el discípulo diligente del Mesías, del Señor Jesucristo, debe ser alguien que le pone y le presta atención a sus palabras, y luego de poner atención a sus palabras, estar seguro que esa palabra que Dios está dando se aplique a su vida, asegurarse de eso. Porque si el maestro está diciéndonos una advertencia, debemos de tomarla muy en serio. Porque esa es la vida agradable delante del Señor. ¿Qué dijo el Señor? El que me ama, mi palabra guardará. Y esta advertencia es su palabra. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra mirad, esta palabra es dada pero como un mandamiento. Es dada como una ordenanza. El punto aquí de ver es que cómo nosotros seremos capaces de discernir lo que Él está diciendo. Bueno, la manera que nosotros vamos a discernir las palabras del Señor en cuanto a Mateo 24:4 es si nosotros estamos primero poniendo atención a su palabra. Luego, ¿qué tanto nosotros sabemos de la palabra de profecía que hay en la Biblia? Está el libro de Zacarías, el profeta. Está el libro del profeta Daniel, profecía. Está el Apocalipsis que dice el espíritu de la profecía es Jesús. Entonces, ¿qué tanto estudiamos o qué tanto sabemos acerca de la escritura en cuanto a las profecías? Si nosotros estamos estudiando y poniendo atención, entonces vamos a darnos cuenta de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y vamos a estar con discernimiento viendo lo que está pasando. Por eso el Señor hace como un mandamiento esa palabra mirad, des en cuenta. Las buenas noticias de esto, hermano, es que el Señor Jesús nos está diciendo las cosas que van a pasar. Cuando leemos Mateo 24 nos damos cuenta que Él nos explica qué es lo que debemos nosotros poner atención a lo que está sucediendo. Fíjese que en el capítulo 26, si usted lo lee en casa de Mateo, en el verso 41 específicamente, el Señor está en el Getsemaní. Y cuando está en el Getsemaní está con 3 de sus discípulos, está con Pedro, con Juan, con Jacob, que eran los más cercanos, y les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte, y se va y ora. Y cuando regresa los encuentra dormidos. Y les dice: no pudieron velar conmigo ni una hora. Y se vuelve a ir, y cuando regresa los vuelve a encontrar dormidos. Y el Señor les da una orden, una advertencia muy similar a la que vemos aquí en el verso 4 de Mateo 24, que Él les dice: velad y orad. La pregunta aquí es, cuando nosotros leemos Mateo 26, 41, ¿cómo vemos que ellos tomaron esa advertencia? ¿La tomaron en serio o la tomaron muy levemente? Pues parece ser que
la tomaron levemente porque los venció el sueño. Y cuando el Señor regresa y los vuelve a encontrar dormidos, les dice, levántense, o duerman bien, les dice, duerman bien porque ya vino la hora, ya viene el que entrega al Hijo del Hombre, pues lo entregará. Pero notemos, como ellos no tomaron en serio el velar y el orar, los agarró por sorpresa la prueba. Era lo que decía Jonathan, la tentación no es únicamente que vayamos a hacer algo indebido, sino que la tentación también se llama prueba. Viene la prueba. El apóstol Pedro dijo, no se extrañe cuando venga la prueba como un fuego. No se extrañe, porque nosotros debemos de estar, ¿qué? Listos. Yo creo que Pedro aprendió bien la lección de Mateo 26, 41. Porque el Señor así nos lleva. Nosotros o atendemos a lo que Él nos dice, o nos va a permitir pasar las cosas para que aprendamos. Por eso es que el Señor más adelante dice que todas estas cosas son necesarias que acontezcan. Entonces, nosotros como cristianos debemos de tomar, como discípulos de Jesús, debemos de tomar las cosas con seriedad. No digamos, lo que tenga que pasar, que pase. No, lo que tenga que pasar va a pasar, lo creas o no lo creas. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es, miren, estén apercibidos. Hay otro pasaje de la Biblia, porque muchos creen que el Antiguo Testamento es para lo que ya pasó. Y no, la palabra de Dios está vigente desde Génesis hasta el Apocalipsis el día de hoy. Está tan vigente que cuando nosotros vemos a Pedro y vemos al apóstol Pablo, nos hablan de la apostasía. Ellos nos hablan que vendrán tiempos de engaño, pero no solo ellos, sino también el Señor Jesucristo nos habla del tiempo del engaño. Aquí lo estamos viendo en este verso. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Pero ¿sabía usted que también el profeta Isaías nos habla de esto? Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 60, verso 2. Porque he aquí, dice, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Quién es ese sobre ti? El que está viendo, el que está oyendo lo que el Mesías nos dijo, el que está atento a las palabras de Jesús. Por eso es que Él nos da esa advertencia, mirad que nadie os engañe, porque tinieblas cubrirán la tierra, cubrirán las naciones, pero aquellos que estén tomando en serio la advertencia, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. No serás engañado, porque la luz lo que nos da es claridad. Por eso dijo el salmista, ¿verdad? Lámpara es aquí a mis pies tu palabra. Estamos hablando de luz. ¿Y qué es? Lumbrera mi camino. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Este es un ejemplo claro de que la Escritura nos dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento las cosas que han de pasar. ¿Acaso no estamos viendo oscuridad nosotros hoy en día en las naciones? Basta nada más prender el televisor y estamos viendo oscuridad. Porque a la mente de la gente, de los gobernantes, su mente está entorpecida. Le están llamando a lo bueno, le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Muchos están defendiendo en este momento a los gobernantes de Irak cuando acaban de hacer una masacre de más de 80,000 personas. Y la gente sale a defender lo malo. Y cuando Dios manda al vengador, porque veamos esto,
El Señor dice, mía es la venganza. Pero Dios tiene instrumentos para ejecutar su justicia. ¿Acaso no es eso lo que el Señor hizo con Nabucodonosor? Cuando él advirtió por medio del profeta Jeremías a Jerusalén y a Judá, arrepiéntanse, vuélvanse de la idolatría, porque si no yo voy a enviar a mi siervo Nabucodonosor, que vendrá y se los llevará cautivos a Babilonia por 70 años. Entonces Dios tiene látigos, Dios tiene gente que ejecuta su justicia. Y en este caso, Dios ha levantado a esta gran nación, Estados Unidos y a Israel, para ejecutar su justicia. Muchos no lo ven así, y no estoy hablando de política, estoy hablando de Biblia, porque Dios utiliza siervos que a la vista de la gente, ¿quién consideraba siervo a Nabucodonosor? Ninguno. Nabucodonosor era un hombre orgulloso, un hombre que creía solamente en él, que él se creía el más grande de todos, y por cierto lo era, porque hasta lo dice el Señor, que lo había puesto por cabeza. Pero ¿qué le hizo Dios a Nabucodonosor? Lo humilló, hasta que reconoció quién es el que gobierna en el reino de los hombres, dice en el mismo libro de Daniel. Entonces, las naciones en el día que vivimos, pues han caído una gran tiniebla y oscuridad sobre las naciones. En las escuelas mismas están enseñando cosas a los niños que entran ya en la perversión sexual. Y a eso le están diciendo, bueno, vemos, esta palabra es vigente y la estamos viendo nosotros ahora. Vamos al verso número 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y luego dice, y a muchos engañarán. Fíjense que a mí me llama la atención que si leemos bien detenidamente este verso, lo que aquí está afirmando y está diciendo es que vendrán muchos diciéndonos, Jesús de Nazaret es el Salvador. Jesús de Nazaret es el Mesías de Israel. Jesús de Nazaret es el único camino al Padre. Entonces, ¿qué hay de malo en eso? ¿No es eso cierto? ¿No es cierto que Jesús es el Salvador del mundo? ¿No es cierto que Jesús es el único camino al Padre? Entonces, vendrán muchos diciendo eso. Pero luego el Señor añade y dice, pero engañarán. Entonces, como que hubiera una contradicción ahí, y no la hay. Lo que ahí está diciendo es que vendrán muchos diciendo, sí, ustedes sigan a Jesús, ustedes deben de aceptar a Jesús, pero cambiarán la verdad de Dios por su propia verdad. Gente que convertirá el evangelio en un negocio, que hablarán que Jesús es el Mesías, pero para todo le meterán dinero. A todo será dinero, 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 y a la gente comenzarán a sacarle el dinero, porque tras eso van. Entonces comenzará a darse una apostasía. Por eso el Señor habla, mirad que nadie os engañe. El problema entonces radica en las falsas enseñanzas. Recuerdo yo que antes en la escuela dominical, cuando éramos niños, se cantaba un canto que decía, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te va a dar 2. Pues entonces eso es buen negocio. Pero eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Entonces exactamente lo que el Señor está advirtiendo es que vendrán falsas enseñanzas dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Se infiltrarán muchos hombres amadores de sí mismos diciendo, sí, Él es el Cristo Jesús, pero para su propio beneficio. A eso se está refiriendo este verso cuando dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo,
yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Sí, Él es el Cristo. Veamos esto. Interesante, porque también eso lo dice Pablo. Pablo lo dice de esta manera. En 2 Tesalonicenses 2:3. ¿Cómo lo dice? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense que el apóstol Pablo no lo llama el anticristo, él lo llama el hijo de perdición, el hombre de pecado. Entonces, de esto es que el Señor nos está hablando. Nos está hablando, mirad que nadie os engañe con las falsas enseñanzas. Porque la apostasía, la palabra apostasía quiere decir apartarse de. En general, alguien se puede apartar de algo, es un apóstata. Pero en cuanto al evangelio, alguien que creyó en Cristo, alguien que creyó en la doctrina del Señor y luego la niega, entonces está apostatando de la fe. Por eso el apóstol Pablo dijo, muchos en el último tiempo apostatarán de la fe. Irán tras doctrina de hombres y otros irán aún tras doctrina de demonios. O sea que el engaño va a ser rampante en los últimos tiempos. Y ya estamos viendo nosotros el engaño por todos lados. Hay engaño en la política, hay engaño en la educación, hay engaño en todos lados. Y el Señor mismo nos dice que nosotros no seamos engañados por nuestro propio corazón. Por eso hay una parte en la Biblia que dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también de ahí, dijo el Señor Jesucristo, salen los malos pensamientos, salen los adulterios, salen los homicidios. Entonces el corazón es algo tan complejo que solamente un cirujano especialista en el corazón te lo puede sanar. Te puede operar de tal manera que te saca todo lo malo y deja lo bueno, porque de ahí mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces el engaño es algo que el Señor nos está advirtiendo del último tiempo. Tenemos que ser muy cuidadosos y ver las cosas como Dios las ve, porque estos hombres que se meten en las iglesias o se meten dentro del cuerpo de Cristo, comienzan a predicar una falsa enseñanza que no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. No tiene nada que ver con Él, ni agradan a Dios, ni honran a Dios. Porque el que honra a Dios, primeramente, le da el primer lugar al Señor. ¿Cómo sabemos si nosotros somos temerosos de Dios? Una buena pregunta. ¿Cómo sabemos si somos temerosos de Dios? La respuesta ¿es el Señor nuestra prioridad? Si el Señor es la prioridad en tu vida y en la mía, entonces eso nos va a llevar ¿a qué? A ser respetuosos con Dios. Eso nos va a llevar ¿a qué? A no hacer lo indebido. Eso nos va a llevar a honrar a Dios sobre todas las cosas. Entonces el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero se va a manifestar si Él es la prioridad. Si Él no es la prioridad, entonces ahí corremos peligro, porque dice que el amor al dinero, en este caso dice, el amor al dinero es que la raíz de todos los males. Entonces, si alguien no tiene su prioridad en Dios, lo más posible es que se va a enfocar en las cosas de la tierra, las cosas materiales. Puede hacer su casa, puede hacer su carro, puede hacer su trabajo, puede hacer cualquier cosa que reemplace a Dios. Entonces, aquí cuando vemos nosotros que vendrán muchos y engañarán, diciendo, pues sí, yo soy el Cristo, dirán unos, ¿no? Pero diciendo, yo soy el Cristo porque Cristo vive en mí y porque Cristo es el Salvador del mundo, y se echan a la bolsa a todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque la gente no lee, la gente no estudia,
La gente solo va a lo que oye y le dice, sí, yo le aconsejo a usted que no me oiga a mí. Después de que yo predique, vaya y chequee los versos que hemos chequeado, haga su propia averiguación y luego pregúntele al Espíritu Santo si lo que yo le estoy diciendo es correcto o no. Esa es la actitud de un creyente, de un discípulo del Señor. Por ejemplo, en el libro de los Hechos encontramos a un grupo de personas que se denominaban los de Berea. Y ellos escuchaban al apóstol Pablo, a quien él mismo dijo, yo soy el perito, arquitecto de la iglesia. Imagínense. Pablo era no solamente una eminencia en cuanto a lo intelectual, sino una eminencia en lo espiritual. Sin embargo, estos hombres de Berea, después de oír a Pablo, no existía el Nuevo Testamento, porque se estaba escribiendo. ¿Qué hacían? Seguramente se iban a la sinagoga, abrían los rollos y comenzaban a decir, Pablo dijo, sí, aquí está. Comprobaban. Pablo les dijo, porque el Señor mismo vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y les habló de la doctrina del arrebatamiento. ¿Qué fueron ellos a buscar? Seguramente a los rollos, y encontraron el libro de Reyes, que ahí está la historia de Elías que fue arrebatado. Sí, eso existe en la Escritura. Y luego fueron más atrás y vieron que hubo un hombre que se llamó Enoc, que vivió 65 años, engendró hijos, hijas, y luego tuvo un encuentro con Dios, caminó con Dios 300 años y un día desapareció porque Dios se lo llevó y se lo llevó vivo. Entonces dijeron los bereanos, es cierto lo que dice Pablo, está en la Escritura. Así debe de ser un discípulo. ¿Para qué? Para no ser engañado. Pero los que no toman esa actitud, entonces son fácilmente engañados. No están viendo, no están escuchando lo que Dios les está diciendo. Por eso mirad que nadie os engañe. Porque estas personas que estamos hablando en este verso, estos que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, serán básicamente mercaderes de la fe, porque todo lo van a asociar con dinero, todo. Hay unos que llegan al extremo de decirle a la gente, da $1,000 porque tu hijo está en un vicio. Si das $1,000, el Señor te lo va a liberar. Y hay gente que no tiene, ¿y sabe qué hacen? Sacan una tarjeta de crédito y lo dan. Es una estafa, es un engaño. En la Biblia vemos nosotros que Jesús cobró por hacer un milagro. Jamás en los evangelios. La gente no lee. Jesús le dijo a aquel leproso, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Quiero. Y lo tocó y lo sanó. No le dijo, hijo, si me das $1,000, no solo te vas a sanar tú, sino muchos más. No. Vemos el ejemplo. O sea, hay que comparar la palabra. No se necesita ser un erudito en la Escritura para comprender las cosas. Lo que se necesita es voluntad para ser un buen discípulo de Jesús y conocer las obras de Jesús, para que no te engañen. Vayamos al verso 6. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero que dice, pero aún no es el fin. Ahí es donde muchos se confunden. Porque recuerda que en el verso 3, los discípulos le hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo pasarán estas cosas? Y luego le dicen, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Segunda pregunta.
Tercera pregunta, y del fin del siglo. Entonces está hablando de tres cosas. Y cuando le hacen esta pregunta, o el Señor afirma esto, pero aún no es el fin, ¿de qué está hablando? ¿De qué fin está hablando? Ya lo vamos a ver. Bueno, el Señor dice claramente cuáles son los acontecimientos, de qué se trata. ¿De qué se trata lo que Él nos está anunciando? Que primero que no nos engañen. Y comienza a hablar en un término plural. ¿Cómo dice? Oiréis de guerras, plural. Guerras, muchas guerras. No se trata de que va a haber una guerra aquí pequeñita, otra acá. No, guerras en general. Entonces, podemos nosotros apreciar que habrán guerras, que significa que también habrán rumores de guerras. Porque una cosa es que pase una guerra y estén como las que están pasando ahorita. Está la guerra de Irán, Estados Unidos, Israel, está la guerra de Rusia con Ucrania, y hay muchas otras guerras en el mundo que no se mencionan. Hace poco iba a haber una guerra entre India y Pakistán, me parece que así fue, ¿no? O alguien, o por ahí. Pero estamos oyendo que rumores de guerras. Pero cuando la Biblia habla de rumores de guerra, no está hablando únicamente de lo que estamos viendo, sino que nos está diciendo, ¿habrán guerras? Y después que estas pasen, vienen más guerras. Por ejemplo, se está rumorando ahorita la guerra de China con Taiwán. O sea que es como de ponerle una pausa y decir, nomás terminen estas, no se extrañen si la siguiente es China con Taiwán. A eso se está refiriendo cuando dice la Biblia, habrá guerras y rumores de guerras, porque en el horizonte lo que se ve son más guerras. Entonces el Señor es muy específico en lo que Él dice. Luego vemos también que el Señor dice, pero no se turben, no se asusten, no entren en pánico, no entren en una histeria de decir, si acaba el mundo. No, el Señor dice no, porque luego Él explica por qué. Porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, no es lo mismo decir, es necesario que esto acontezca, a decir, lo que va a pasar y que pase. Son muy distintos. Porque el que dice lo que va a pasar, que pase, está hablando de una manera, a mí no me importa. Pero cuando el Señor dice que es necesario que pase, Él lo explica después por qué. Primero dice, porque, pero aún no es el fin. ¿De qué fin está hablando? Dijimos, ¿no? ¿De qué fin? No está hablando del fin del mundo. Él está hablando del fin de la era de la iglesia. O sea que la iglesia de Cristo va a haber guerras, rumores de guerras, pero dice el Señor, pero no teman. Esto es necesario que pase. Pero todavía no es el fin de la era de la iglesia. Lo que nos está diciendo es, a la iglesia le va a tocar ver más cosas. O sea, van a pasar más cosas que ahí nos las relata el Señor. Esa es la buena noticia, ¿no? Que el Señor nos está relatando exactamente lo que va a pasar. Entonces, si vemos la escritura, estaremos viendo guerras y rumores de guerra, sí. Hay un dicho muy popular y eso se oye desde hace mucho tiempo. Guerras siempre han habido. Sí, es cierto, siempre han habido guerras. Pero ¿cuál es la peor guerra denominada en la historia de la humanidad? Hasta el día de hoy. La Segunda Guerra Mundial.
Y notemos que en la Segunda Guerra Mundial, después de un dolor de parto como hubo, porque ese fue un dolor de parto para la humanidad, lo que empezó con los judíos, por eso le decía el otro día, lo que empieza con los judíos no se queda con los judíos. Empezaron matando 6 millones de judíos, luego mataron 6 millones, entre los cuales habían homosexuales, comunistas, gente que tiene algún impedimento físico y gente de color. Dijeron, no queremos esa gente. Otros 6 millones se añadieron. Lo que empezó con los judíos pasó con los comunistas, los socialistas, los homosexuales, los liberales, etc. Pero no se quedó ahí. Si vamos a la historia de la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que murieron aproximadamente 60 millones de personas en total. Lo que empezó con 6 millones de judíos se multiplicó a 60 millones. Vemos, por eso es que lo que empieza con Israel no se queda ahí. Luego pasa también, ¿sabe a quiénes los siguientes que siguen después de Israel? Los cristianos. Y después de los cristianos, todo el mundo. Ahora, veamos algo, pero aún no es el fin. ¿Qué fin? Está diciendo el Señor, antes que sea el arrebatamiento de la iglesia, van a haber guerras, rumores de guerras. Pero no se turben. El Señor está hablando muy claro. Muy claro, porque el Señor lo que quiere es que nosotros, que nos ha tocado el fin de los tiempos, estemos preparados. Como les decía, siempre dicen, guerras siempre han habido, sí, pero la Segunda Guerra Mundial ha sido la peor documentada en la historia de la humanidad. Y después de esos dolores de parto nace la nación. Renace, digamos, la nación como está profetizado. Cuando dice el profeta, ¿nacerá una sola nación en un solo día? Pregunta él, de parte de Dios, afirmando, sí nació en un solo día. El 14 de mayo de 1948 nació una nación de un solo día. Entonces primero hubieron dolores de parto para que se diera algo bueno. Hubo una tierra, una nación, que hasta el día de hoy está ahí, por la misericordia de Dios, y ahí va a estar. Entonces vemos de que es muy similar a este pasaje, es necesario que esto pase. ¿Hubo necesidad que hubiera el holocausto para que naciera la nación? Puede ser que sí. Ahora, cuando nosotros vemos nuestros días y vemos guerras y rumores de guerras, el Señor dice más adelante en Mateo 24, de la higuera aprender. Y la higuera es la nación de Israel. Cuando su rama florezca, es que el verano se acerca. Entonces, ¿el verano quién es? El verano tipifica a Jesucristo. Y cuando el verano se acerca es la venida del Mesías, se acerca. ¿Pero cuándo? Cuando la nación florezca. Y la nación ha florecido. No voy a hablar mucho de eso, pero si usted mismo va y busca en el internet y póngale ahí todos los beneficios que Israel le ha dado al mundo, se va a sorprender. De toda la ciencia y toda la tecnología que esa nación ha aportado al mundo entero. Esos son señales de que ha florecido. Entonces aquí volvamos, porque dice el Señor, no se turben porque esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Entonces está diciendo el Señor, el arrebatamiento todavía no es. Todavía no. Pero, dijo él mismo, pero el día y la hora nadie lo conoce. Avancemos al verso 7. Pero se levantará nación contra nación. Sigue haciendo el relato el Señor de lo que va a pasar.
y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Fíjense que la palabra que vemos aquí, cuando dice nación, se levantará nación contra nación. Está hablando acerca de la palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces está hablando acerca de la palabra etnos. Vea esto. La palabra griega etnos se usa para referirse a una nación, a un grupo étnico. Entonces se está refiriendo a una nación, a grupos étnicos dentro de una nación. Y hoy nosotros podemos oír, hoy más que antes, como hay mucho más información, tenemos ahí las redes sociales, se oye más que antes. Grupos étnicos peleando los unos contra los otros. Por ejemplo, en Siria, los sirios quieren eliminar ¿a quiénes? A los kurdos. Un grupo étnico. Un grupo étnico que existe en Siria, que existe en Irak, incluso en Israel, existe en muchos lugares y países del Medio Oriente, y que son más de 60 millones de personas y que no tienen un país, pero son una etnia, hablan el mismo idioma. Aunque dentro de ellos, algunos de ellos incluso creen en el cristianismo y muchos no. Tienen diferentes religiones, pero hablan un mismo idioma. Son una etnia. Y contra ellos, en este momento, si vamos a ver la noticia, hay guerra. Pero no solo ellos. No solo ellos, sino que si pusiéramos a averiguarlo nosotros, qué grupos étnicos en el mundo tienen conflicto, nos vamos a sorprender. Para dar un ejemplo tal vez un poco más cercano aquí a nosotros, en Guatemala se hablan 23 dialectos y ahí hay problemas de etnias, de discriminación y de muchas otras cosas. Bueno, estoy refiriéndome nada más a Guatemala, pero si nos pusiéramos a averiguar en todo lo que es América Latina, yo le digo que ahí vamos a encontrar también. Entonces el Señor nos está diciendo aquí, Él nos dice, se levantará nación contra nación. Está hablando de la palabra etnia, grupos étnicos. Y luego dice, ve aquí, regreso, y reino contra reino. ¿A qué se refiere aquí? Entonces, aquí se está refiriendo a una palabra griega que se llama o que se pronuncia limoi. Aquí se la trae. Limoi. Esto, perdón, no es eso. Hambrunas, pero va relacionado con esto. Pero cuando se refiere a la palabra reino, se está refiriendo a un país. Ahí sí está hablando de que un país se levanta contra el otro. Así como estamos viendo hoy. Una nación a guerra con la otra nación. Rusia contra Ucrania. Una nación contra otra nación. Estamos viendo esos ejemplos y así pudiéramos nombrar muchos otros conflictos. Israel con Irán. Por cierto, esa guerra nunca se había dado. Israel nunca había tenido una confrontación con Irán hasta el año pasado, cuando los iraníes los atacaron a ellos, que se denomina la guerra de los 12 días. Aunque Irán había estado utilizando sus tentáculos financiando el terrorismo para atormentar a Israel, pero una guerra directa
jamás se había dado entre Irán y Israel, nunca, hasta el año pasado. Y ahora que se está dando. Entonces, eso se refiere a lo que aquí dice. Se levantarán reino contra reino. Y luego dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí sí entra la palabra que le decía hace un momento. Aquí vemos la palabra limoí, que es el plural que significa hambrunas. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿estamos viendo alguna hambruna nosotros en el mundo en este momento? Yo entiendo, hay hambres, sí hay hambres, pero una hambruna todavía no lo hemos visto. Porque cuando estamos hablando de hambruna, estamos hablando a nivel mundial. Que haya escasez hasta en los lugares donde hay abundancia. Aunque ya comenzamos a ver como los destellos un poco de eso. Porque ahora usted y yo vamos al supermercado, lo que antes usted compraba, o especialmente las mujeres, las hermanas, lo que compraban con $200, ahora posiblemente se compra con 300. Vamos a echar gasolina, lo que antes llenábamos el tanque con cierta cantidad de dinero, ahora le estamos añadiendo unos 20 más. Pero son destellos. Pero cuando dice hambrunas, nosotros no hemos todavía visto eso. Sí oímos hambres en el África, hambres aquí, hambres allá. Pero una hambruna como tal, solo se está anunciando. Eso sí, si usted no ha oído, pues infórmese, porque sí se está anunciando de escasez de alimentos a nivel mundial. Veamos aquí algo más. Luego dice, regresemos al verso 7, hambres, terremotos, habrá pestes. Entonces ahí es donde sería la pregunta, ¿no? ¿Usted cree que el coronavirus está mencionado aquí en este verso 7? Pestes. Bueno, si el coronavirus es parte de esto, entonces tiene que venir acompañado con otras enfermedades que se levanten después. Y que también se están anunciando que vienen virus. Pero muchos de nosotros que sobrevivimos el 2020, muchos lo sufrieron en el hospital. Por ejemplo, aquí está mi hermano, que a él nadie le cuenta, sino que él mismo lo vivió. Tengo mis cuñados que también vivieron una experiencia terrible. Y así muchas personas alrededor del mundo. Muchas. Entonces, muchos eruditos de la Escritura, hombres de Dios, muchos dicen, sí, el coronavirus está mencionado ahí en ese verso 7 de Mateo 24. Y muchos dicen no. Varían las opiniones. Muchos dicen no, porque eso fue creado en los laboratorios y lo soltaron al mundo. No lo envió Dios directamente. No fue un juicio de Dios enviado, sino fue algo hecho por el hombre que lo sacaron. Las opiniones varían. Porque dicen, cuando Dios envíe su juicio, entonces será peor. Bueno, yo lo que pienso es de que si lo crearon en laboratorios, Dios lo permitió. ¿Pero para qué lo permitió? Para decir a la iglesia, despierten. Porque si no es un juicio enviado por Dios, el coronavirus, entonces es un aviso de que Dios está diciendo, miren lo que yo permití que se hiciera,
que los hombres mismos hicieran, pero cuando yo comience a derramar mis juicios, será terrible. ¿Quiere decir entonces que la iglesia va a ver eso? Claro, ya vimos el 2020. Y esta es una de las cosas que me sorprende a mí. Porque el coronavirus lo que hizo retroceder a muchos cristianos. Los hizo retroceder. Muchos cristianos, cuando vino el coronavirus y comenzaron a cerrar las iglesias, en unos estados, por ejemplo el estado de California, fueron mucho más agresivos que aquí en el estado donde nosotros vivimos. Allá cerraron todo y quien se reuniera preso, pues. Se llevaron muchos pastores presos. Mucha gente insistió en reunirse, se contagiaron y muchos murieron. Bueno, usted lo puede buscar, esa es su historia. Pero el coronavirus hizo retroceder a mucha gente. ¿Sabe qué es lo peor? Que el coronavirus hizo que se cerraran iglesias. Hay muchas iglesias que existían en el 2019. Ya no existen. Son historia, se cerraron. Se cerraron miles de iglesias en los Estados Unidos solamente por causa del coronavirus. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que la iglesia no respondió con valentía para el 2020. Significa que eso es una vergüenza. Por eso el Señor está diciendo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que la iglesia está dormida. No se levantó con poder, sino que cerraron iglesias y hay cristianos que ya no fueron desde el 2020 y hasta el día de hoy ya no van a la iglesia. Porque quedaron tan asustados del coronavirus y otros ya agarraron de pretexto. Dijeron, ya pasó todo esto, ya ahora el coronavirus se considera como una gripe normal, pero ya ellos ya no, hermano, ya no voy. Entonces, es una vergüenza. Vemos entonces por qué el Señor dejó Mateo 24, nos advierte. Habrán pestes, pero ¿cómo vamos a actuar? Fíjense que fueron muy pocas las iglesias en el mundo, porque yo estoy seguro que fue en el mundo, y aquí en Estados Unidos, fueron muy pocas las iglesias que se siguieron reuniendo. ¿Sabe cómo lo hicieron muchos? Se fueron al aire libre. ¿Y sabe qué es lo hermoso de esto? Que nosotros estuvimos en ese grupo. No nos paró el coronavirus. Agarramos y nos fuimos a hacer el servicio aquí al parque que está aquí cerca, el bar de Angel Creek. Y ahí estábamos todos los domingos. Y se recuerda que pasaban ahí las personas con sus perritos, con sus niños, otros en bicicleta y con la máscara puesta al aire libre, porque era un pánico de la gente que decían que hasta se tenía que lavar los zapatos y quitarse la ropa en la entrada y meterla en una bolsa. Y nosotros estábamos ahí, con una bocina, un micrófono, cantando, predicando, y lo hicimos todo el tiempo, porque empezamos desde que cerraron hasta que el frío ya no nos dejó estar. Y ya cuando el frío nos tomó por sorpresa, que empezó el mes de octubre, ¿no? Todavía para octubre nos reunimos, estuvimos en el parque. Entonces ya el Señor nos proveyó un lugar a donde reunirnos. ¿Recuerdan? Allá la iglesia de, ¿cómo se llama allá? Buenos Rocks. Y ahí estuvimos. Pero ¿se puede imaginar usted, hermano, si la iglesia de Cristo alrededor del mundo no hubiéramos sido los poquitos que fuimos? Porque hubieron muchos grupos, hermano. Hay cosas que uno a veces no se entera y le pasa lo que el Señor le dijo a Elías, ¿no? Recuerda que Elías le dijo, Señor, solo yo quedo. Le dijo, Elías, por favor, le dijo, tengo 7,000 profetas que no han doblado rodillas. No crea que nosotros éramos los únicos que andábamos ahí. Yo le aseguro que hubieron grupos muchísimo más grandes que nosotros
afuera. Pero aún así, fue la minoría. Ahora, ¿se imagina usted si la iglesia se hubiera llenado de valor y toda la iglesia hubiera salido al aire libre? Toda la iglesia que no se podía reunir en templos si hubiera salido al aire libre en 2020, ¿qué hubiera pasado? Y me estoy refiriendo alrededor del mundo. Eso hubiera sido una cosa, una explosión en el mundo espiritual como nunca se hubiera visto. Pero no, el coronavirus hizo retroceder a muchos. Y por la gracia de Dios, usted y yo estamos aquí. Y por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos dio la valentía. Porque dice, porque no recibieron espíritu de cobardía, dice el apóstol Pablo, sino espíritu de poder. El Espíritu Santo nos permitió a nosotros ser parte de ese grupo. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Hijos, vienen cosas peores. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es, afírmense. Miren que les estoy diciendo, les dejo en la Escritura lo que pasó, lo que va a pasar. Entonces aquí dice, habrá pestes, habrán hambres, terremotos en diferentes lugares. Ya terremotos ya es común escuchar. Que hay temblores, la tierra está temblando por todos lados y en todos lados. Yo en mi computadora tengo un app que me llegan los temblores a cada rato a dónde pasan. ¿Qué pasan en Asia? ¿Qué pasan en Europa? ¿Qué pasan aquí? ¿Qué pasa? La tierra está temblando. Pero todavía no es el fin. Lo que el Señor está diciendo es, lo que ustedes están viendo ahorita no es nada. No es nada comparado a lo que va a venir. Por eso es que nosotros debemos de estar apercibidos y ser, hermanos, pedirle a Dios valentía, porque no es fácil. Entonces el coronavirus hizo que se cerraran iglesias. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para la iglesia en general! Que la iglesia necesitamos arrepentirnos de eso, porque vienen cosas peores. Y cuando digo necesitamos arrepentirnos, nos incluimos porque siempre tenemos necesidad. Pero en medio de eso estuvimos afuera. En medio de eso predicamos, alabamos al Señor públicamente, arriesgándonos a que llegaran las autoridades y decirnos, váyanse de aquí, como una primera advertencia. Y si no mal recuerda, hasta el policía del parque, que Jonathan y también Néstor, nos tenían bien controlados. Un día que llegamos, que ya estábamos armando, llegaron en la mañana y dijeron, no, hoy no se van a poder poner la carnita aquí, nos dijo el policía del parque, porque hay un juego de béisbol aquí. Fíjese qué contradicción, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Diciéndole a la gente, no se pueden reunir en las iglesias, pero los partidos de béisbol sí deben. Por eso es de que yo me alegro, hermano, de que nosotros le hicimos frente en decir, bueno, si quieren ya, no más, pero nos vamos a reunir. Pero ese día, me acuerdo que llegó el policía del parque y muy amable el muchacho nos dijo, no se van a poder reunir aquí, pero ¿sabe qué? Aquel pedacito que está allá, que era el mejor, hermano, era el mejor, ¿no? Era el que estaba más planito, más verde y en mejor localidad del parque. Ese nos tenía él reservado a nosotros. Nos dijo, aquí no se pueden reunir porque ya pagaron, pero allá nadie ha pagado, nadie tiene reservado eso, reúnanse ahí. Ya después yo quería que ahí nos reuniéramos siempre, y olvídense, no se pudo. Ya después llegó uno de los policías del parque a querernos callar porque se quejaron una parejita que estaban ahí. Yo no sé qué estaban haciendo. Yo puse música y al rato llegó el policía quejándose de la bulla.
Y le digo, pues este es un parque. Estos dos estaban gritando hace un rato también. Yo también puedo gritar. Me le puse un vero enojado al policía también. Y le dije, ellos son ciudadanos, yo también. Y aquí todos tenemos derecho a hablar. Así que gritan ellos, gritamos nosotros. Va, que no me dijo más. Me hubieran llevado a mí también. Me hubieran llevado por no obedecer, dice, ¿no? Pero dígame, fue una vergüenza. Pero la iglesia necesita entonces, ¿qué? Despertar. Porque vienen cosas peores. Veamos el verso 8 y vamos a ir concluyendo. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, mi esposa puede testificar mejor que yo. Nosotros tuvimos 3 hijos. Y los dolores de parto inician suavemente, pero se agudizan repentinamente. Así que todas las madres que están aquí lo saben. Incluso las madres que nos dieron a luz. Aquí está mi mamá, está la hermana Flor y la mamá de mi esposa. Y todas las madres que están aquí son mejores testigos que los dolores empiezan suave y de repente dicen que se van de un solo, ¿no? El Señor entonces hace esa comparación. Dice, y todo esto será principio. ¿Por qué el Señor habla de un principio de dolores comparándolo con un parto? ¿Por qué? Qué buena ilustración la que Él nos dio. Porque dice, todo esto será el principio de dolores, pero cuando viene el dolor de parto y se agudiza el dolor, el resultado es agradable. O sea, el resultado va a ser agradable porque va a ser una nueva vida. O sea que los dolores de parto lo que hacen es abrir el camino para algo maravilloso que viene. Una vida maravillosa que viene. Pero en medio de esa maravilla que viene hay un gran dolor de desesperación. Hay un gran dolor en la mujer. Y ese es el mismo sentido que el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, nos está hablando aquí. Es el mismo ejemplo que nos está dando acerca de los dolores de parto, porque tienen que pasar, es necesario que pasen, dice, y traerán como resultado una bendición que es la esperanza bendita. ¿Sabe qué es? Lo que está diciendo el Señor. Vendrán dolores de parto porque cuando se dé la esperanza bendita, la iglesia se va. O sea que cuando Él dice es necesario que esto pase, cuando las cosas se pongan peor, entonces es cuando viene el Señor por su iglesia en lo peor. Por eso dijo Él, es necesario que esto pase, pero todavía no es el arrebatamiento. Todavía después, el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Vamos a concluir aquí con este verso. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Persecución. Persecución por el nombre de Jesús. Déjenme hacer solamente esto, decirle esto. A Israel lo están persiguiendo por ser nación, porque los odian simplemente, por ser judíos. Los quieren matar por ser judíos. Porque Dios los escogió para que fueran su nación. Porque de ahí vino el Salvador del mundo, Jesucristo. Pero ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Entonces no los pueden perseguir a ellos por el nombre de Jesús. Entonces, ¿a quiénes son los que van a perseguir por mi nombre? A los que sí hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Salvador y Mesías.
claro, ¿no? Entonces vamos a quedar hasta aquí, porque el próximo domingo seguimos ahí. ¿Qué le parece? Y el próximo domingo vamos a ver el tema, la persecución de los que creen en Cristo, basado en las palabras del Mesías de Israel, Jesús. ¿Ve qué tan importante es entonces sí sentarse a leer, averiguar cuáles son las profecías para que no te agarren, para que no te engañen? Porque si tú y yo no estudiamos y no sabemos, pues las cosas van a estar dándose en el mundo y uno perdido, saber qué estará pasando aquí, o imaginando. No, está claro, el Mesías nos dio la lista de todo lo que va a pasar. Y no solo nos dio la lista, sino que envió profetas antes que él, como en el caso de Isaías 62, tinieblas cubrirán la tierra y las naciones, pero sobre los que esperan en el Señor, ¿qué? Será vista su gloria. Se va a dar como lo de Egipto, ¿no? Los egipcios estaban en una oscuridad que no podían ni verse la mano, dice. Pero en la tierra de Gosén estaba el pueblo de Israel gozando de luz. Pues es lo mismo, la iglesia de Cristo estará como Israel en la tierra de Gosén, gozando de luz, de la palabra, mientras que las tinieblas estarán en el mundo. Y sobre todos aquellos también que no se pongan las pilas. Por eso el Señor está enviando esta palabra para que pues nos apercibamos, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, porque los tiempos son apremiantes, los tiempos son difíciles, pero podemos confiar en Él. Oramos, Señor. En el nombre de Jesús pedimos en esta hora que nos has enviado tu palabra, Señor, que nos estás abriendo las Escrituras por medio de tu Espíritu Santo, que nos ayudes, que no seamos rebeldes, Señor, que no seamos rebeldes, tardos para entender, sino que seamos gente sumisa, hijos entendidos. Ayúdanos. Bendice, Señor, a mis hermanos que están en este lugar, que están aquí, Señor, oyendo esta palabra, y de los que nos están viendo o nos van a escuchar o nos van a ver en diferido. Que esta palabra llegue al corazón tal como la has enviado, tal como el propósito por la cual la estás enviando, y traiga en nosotros, traiga, Señor, un fruto de arrepentimiento, un fruto de paz, un fruto, Señor, donde tú te manifiestes y restaures la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, al que está enfermo, tráele sanidad al cuerpo. Al que está enfermo en su alma, tráele sanidad también. Una sanidad integral, alma, cuerpo, espíritu. Al que tenga necesidad de trabajo, abre puertas, provee, como solamente tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos por darnos el privilegio de estar en tu casa. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Dile al Señor, con todo tu corazón, dile: Señor, aquí estoy. Tu palabra es verdad.
Pero yo necesito, Señor, ser lavado con esa palabra. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Necesito, Señor, que el guía, el consolador, el Espíritu de verdad, me lleve, Señor. Me lleve por la senda recta, por la enseñanza correcta. Que el río del Espíritu me lleve a donde Él quiera. Solamente, Señor, hoy nos humillamos delante de ti. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Te pedimos que nos ayudes y que no permitas, Señor, que seamos engañados, sino que permitas que nosotros seamos hijos apercibidos, hijos despiertos, hijos que buscan tu voluntad buena y perfecta. Espíritu Santo, dile, Señor, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Puedes levantar las manos y decirle: Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Sí, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga, mi hermano, que el Señor te guíe, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor levante su hermoso rostro y lo haga resplandecer sobre de ti, que el Señor te llene de paz, que el Señor te llene de gozo y de sabiduría, y que el Señor nos permita tener un espíritu humilde delante de Él, un espíritu sediento, un espíritu necesitado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Quedamos despedidos los que estamos aquí. Dios bendiga también a los que nos están viendo, nos van a ver, y que la palabra la podamos retener y retenerla y ponerla por obra. Bendiciones a todos. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Amén.